¿Cuál es la diferencia entre trata de personas y tráfico de personas? Bueno, para hablar de todos estos delitos, es importante hacer un establecimiento de lo que está sucediendo actualmente, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, que es un desarrollo violento de la sociedad a nivel mundial y a nivel nacional. El uso de la violencia en la comisión de delitos es de un alto porcentaje. Se ha presentado desde hace unos años un fenómeno, digamos, desde el punto de vista de medios de comunicación, que se llama globalización. Originalmente se veía esto solo a nivel comercial o a nivel industrial, pero últimamente a nivel criminal hay que analizarlo desde esa perspectiva, porque lo que hace la globalización es trasladar los hechos de un lugar al otro en forma inmediata. Entonces, si algo está sucediendo en China, aquí en Costa Rica lo vamos a saber de inmediato y vamos a saber, en ese caso, cuáles son los patrones de comportamiento criminal que están utilizando en China, y aquí los delincuentes de alguna manera van a tratar de imitar todos esos procedimientos, esos patrones. El desarrollo del narcotráfico, analizando la situación que sucede más o menos en los 90, en que la CIA, el gobierno de Estados Unidos junto con el gobierno de Colombia deciden hacerle frente al narcotráfico en Colombia, produce unos cambios. Por ejemplo, los carteles colombianos, que eran los fuertes en el trasiego de drogas, ya no son protagonistas, sino que cuando son desestructurados esos carteles colombianos, los carteles mexicanos se empoderan y entonces empiezan a ser los que manejan todo el tráfico de drogas desde el sur hacia el norte. Los colombianos, hablando en forma general, se convierten en empleados de los mexicanos, y esto hace que Costa Rica sea una bodega, un lugar de paso, pero también un país de consumo, un consumo que se está desarrollando en forma rápida y que es un buen mercado para los traficantes de drogas. En ese contexto y en esta sociedad violenta que estamos viviendo, donde está establecida la pena de muerte también más o menos desde los años 90, en que el narcotráfico decía quién mata, cómo lo mata, dónde lo mata, y socialmente ni policialmente estamos en capacidad de detener este fenómeno, es que se desarrollan otros delitos paralelos. Se ha dicho que el narcotráfico es la madre de todos los delitos, y a la par del narcotráfico va el tráfico de personas, va la trata de personas e incluso el coyotaje. Ahí hay que hacer algunas diferencias. En el caso del tráfico de personas, aquí podríamos involucrar los secuestros a nivel internacional. O sea, el tráfico se da contra la voluntad de la persona, lo mueven a la fuerza, nulifican su defensa física y mental y mueven a la persona o a las personas a otros lugares. Utilizan mucho el engaño. Por ejemplo, hay mucha bailarina, digamos, artistas dominicanas que son traídas al país, por ejemplo, con la promesa de que van a trabajar bailando o trabajando en nightclubs, y lo que sucede es que cuando están aquí les incautan de manera ilegal todo lo que son los documentos, pasaportes y cualquier otro documento, y quedan a merced de los traficantes de personas. O sea, ellos dominan a las mujeres estas. Hemos sabido de otros casos también a nivel de los orientales, en donde orientales que están aquí ya debidamente instalados traen a chinos desde China, y aquí los introducen al país ilegalmente y los hacen trabajar en los restaurantes en forma de esclavitud, y eso
Eso es un trato, más bien es un tráfico de personas y lo están explotando económicamente y psicológicamente. En la trata de personas, el origen es que en la guerra de secesión de Estados Unidos, como todavía estaba la esclavitud, se llamaba trata de blancas. Si había un delito contra una mujer negra, un delito entre comillas, si se hacía una actuación ilegal contra una mujer negra, no era castigado, pero si esa actuación era contra una mujer blanca, entonces sí era castigado, por eso se llamaba trata de blancas, pero actualmente eso cambió a trata de personas por la universalidad que hay en cuanto a los derechos del ser humano. Lo que está sucediendo ahorita también es que hay mucho trato de personas en el sentido que anotábamos anteriormente. En el caso del coyotaje es importante analizar de que no la víctima, las personas, por ejemplo, se da mucho en Pérez Celedón y en la zona de Los Santos, en que esa gente para lograr un mejor nivel económico, entonces buscan a sujetos que de hecho tienen antecedentes criminales y que conocen bien las fronteras y los pasos por las fronteras, pasos seguros que no son legales, y los buscan para que los trasladen, digamos, de Costa Rica a otro país, que generalmente es Estados Unidos, pero tienen que pasar por todo Centroamérica, Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala. Y en estos viajes sí podrían ser, cambiar esta situación de tipo criminológico a que sean utilizados en otro tipo de delito. Hablando también incluyendo sobre el tráfico de órganos, la venta de niños. Sí, el tráfico, de hecho, hay un caso reciente en el Hospital Calderón Guardia, donde hay una organización criminal que se dedicaba precisamente a manejar estas situaciones de órganos de personas para ser vendidas en el extranjero. Yo ahorita no manejo la situación jurídica del caso, no sé si ya ocurrió el juicio, pero sí, por medio del tráfico de personas se da la facilidad del tráfico de órganos. Y esto también es importante, hay alguna información que no es inteligencia, sino información de que en China, como existe la pena de muerte y hay muchas ejecuciones, en algunos campos de ejecución están las ambulancias cerca para aprovechar, apenas matan o ejecutan por sentencia de muerte alguna persona, ahí mismo son extraídos los órganos para ser vendidos en otro país. Hay que tomar en cuenta que esa venta de órganos o el tráfico de órganos por medio del tráfico de personas es una situación sumamente compleja. No es cuestión nada más de obtener los órganos y venderlos, sino que ahí intervienen una serie de profesionales, anestesistas, cirujanos, sociólogos y muchos otros profesionales que de alguna manera van conformando una organización criminal que se vuelve sumamente objeto de lucro, o sea, produce mucho dinero, tomando en cuenta que es una cuestión también emocional. Una persona que tenga un familiar que necesite un riñón, el hígado o el corazón y puede morir si no lo obtiene, va a pagar cualquier cantidad de dinero para que su pariente logre sobrevivir. ¿Cómo contraatacar todo este tema? El blindaje sobre estas situaciones tiene que empezar desde el kinder, con los niños, hacerles ver el valor de los seres humanos como tales y que crezcan en un ambiente de respeto hacia el ser humano, hacia la vida humana, y también mejorar la conformación, la estructura de los hogares, que son por decirlo de alguna manera, las fábricas de ciudadanos, sean buenos o malos. Mejorar esta estructura familiar para que el hogar efectivamente se convierta en un productor de ciudadanos buenos con valores positivos
y de respeto hacia sus semejantes en una sociedad que está diseñada para trabajar dentro de parámetros legales. Hay que mejorar también las estructuras policiales en las fronteras para que esto no se dé fácilmente, y cuando hablamos de fronteras hablamos también de aeropuertos para que la situación no pueda fluir de manera fácil y esto se vea reducido. ¿Podríamos hablar de un perfil de víctima? En los distintos casos, digamos, en el coyotaje, generalmente, pues que no podemos hablar de víctima, pero digamos, idealmente hablemos de víctima del coyotaje porque hay que acordarse de la condición que mencionamos anteriormente en que la persona busca al conocedor de todos los trillos para que lo lleve a otro país, pero son personas generalmente de un estatus económico bajo, son personas jóvenes, podrían estar entre 18 y 30 años, son personas que pueden tener su hogar y personas con cierta ambición también. Y, digamos, el perfil en la trata de personas tal vez. En la trata de personas generalmente puede haber una situación especial también desde el punto de vista de una ambición positiva en que profesionales en baile, sobre todo mujeres, jóvenes también de unos 18 a 25 años, sobre todo extranjeras, hablando de Costa Rica, quieran venir al país para lograr mejores salarios y lograr también económicamente un estatus, y ahí son engañadas y las someten a una especie de esclavitud en los distintos bares y nightclubs que hay en Costa Rica. Hay que tomar en cuenta también lo que hablábamos de los ciudadanos chinos. Hay muchos casos, nosotros tuvimos un caso de unos chinos que los habían secuestrado y los habían sacado de un restaurante y logramos detenerlos cerca del túnel Surquí, a los secuestradores, que eran chinos también, y los tenían trabajando en un restaurante porque los habían traído ilegalmente al país. En eso existe también una gran organización. Este tipo de víctimas quedan desamparadas totalmente y quedan totalmente vulnerables. En el tráfico de personas, generalmente son personas que pueden mantener cualquier tipo de perfil, porque son tomadas a la fuerza para distintos fines.